Entonces, continuando con lo que estábamos hablando para valorar la vía aérea, vamos a hacer esta distancia interincisiva, porque hay muchos pacientitos que no abren por completo la que es la cavidad bucal, entonces nos es una limitante a la hora de hacerle la laringoscopía, ¿no? Esto principalmente en pacientitos ancianos, pacientes que tienen algún problema en la articulación temporomandibular, entonces esto hay que valorarlo siempre, ¿no? Otra manera de valorar es la clasificación de Bauhaus-Dor, como ustedes pueden ver. Cuando se hace la extensión de la cabeza, tiene que haber una angulación de 35 grados aproximadamente. Esta limitante la van a tener aquellos pacientes con una artritis, con problemas a niveles cervicales, pacientes ancianos, por supuesto, pacientes con antecedentes de fracturas a nivel de la columna. Entonces, es importante hacer este tipo de valoración, ¿no? El pacientito tiene que estar sentado y hacerle extender, ¿no? Y por supuesto habíamos visto, ¿no? el Mallampati, donde vamos a valorar, como ustedes pueden ver, siempre el paladar blando, la úvula, la pared posterior de la faringe, los pilares que ustedes pueden ver. En la clasificación 1 vemos todas estas estructuras, entonces va a ser más fácil poder intubar a nuestro paciente. En cambio, hay pacientes que realmente no se ve, solamente se ve el paladar blando, entonces en ellos vamos a tener mucho problema a la hora de intubar, ¿no? Es importante mencionar de que todas estas escalas de valoración no las vamos a hacer por separado, siempre hay que hacerlas en un conjunto, porque esto aumenta más la sensibilidad, nos va a ayudar mejor a poder predecir si este paciente tiene vía aérea difícil. No hay que hacerlo por solamente una valoración del Mallampati o solamente la valoración de la distancia tiromentoniana, no, tenemos que hacerlas todas en conjunto, ¿no? La de Cormack-Liane, como ustedes pueden ver, es ya cuando tú haces la laringoscopía directa, vas a ver todo lo que es el anillo laringio, como ustedes pueden ver, la epiglotis, la glotis, y esto nos va a permitir determinar si vamos a tener dificultad en la intubación, ¿no? Hay pacientitos que realmente no se ve nada, entonces en ellos lo ideal sería usar videolaringoscopía, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, con todas estas escalas nosotros predecimos si vamos a tener una vía aérea difícil. También, como ustedes pueden ver, los que más tienen riesgo son los pacientitos obesos. Miren la limitante a la hora de abrir la boca. Hay pacientitos que tienen barba. En estos ya es mucho más difícil de ventilar a los pacientes, o sea, también este es otro factor para la ventilación difícil. Miren las pacientitas con un cuello ancho, corto, entonces eso ya es un riesgo para el paciente. Los pacientitos adentados, como ustedes pueden ver, toda la región, ese soporte que le da la cavidad oral, entonces no lo tenemos en pacientitos adentados. Ellos no pueden entrar al quirófano con sus placas dentales si fuesen movibles, ¿no? Siempre hay que pedir que se retire, entonces nosotros ya tenemos la dificultad a la hora de ventilar a estos pacientitos, ¿no? Por supuesto, pacientes que tienen tumores en regiones cervicales, ha habido casos de eso también, entonces hay que tener mucho cuidado. Pacientitos con problemas mandibulares, ¿no? Que tienen prognatismo, que es la protrusión de la mandíbula, o retrognatismo, ¿no? Retrognatia, como ustedes pueden ver aquí. En ellos también va a ser un problema a la hora de intubar a nuestro paciente, de ventilar al paciente, ¿no? Entonces esto hay que considerarlo siempre. Como ustedes pueden ver ahí, esto de la vía aérea es fundamental. Entonces, con todo esto, lo que hemos podido valorar, vamos a usar una escala de clasificación de riesgo. Usamos la escala de la Asociación Americana de Anestesiología, que es el ASA, es el estado físico del paciente, que ustedes pueden ver, que lo vamos a clasificar en 6 grados. Un ASA 1 es lo ideal, ¿no? Es un pacientito sano. Un ASA 2 sería un pacientito que tiene alguna enfermedad sistémica, pero que no tiene limitaciones funcionales. Por ejemplo, un paciente hipertenso controlado, un diabético controlado, un pacientito con antecedente, con un hipotiroidismo igual controlado, entonces es un ASA 2.
Pacientitos ASA 3 hasta el 6 ya son pacientes que incrementan más el riesgo de complicaciones intraoperatorias, como ustedes pueden ver. Un ASA 3 son pacientes con enfermedades sistémicas que ya tienen una cierta limitación física, ¿no? Pero no es incapacitante. El ASA 4 igual con una enfermedad, una patología que puede ser una amenaza para su vida, pacientitos que ya están con enfermedad crónica, por ejemplo, que hacen diálisis. Entonces, en el ASA 5 son pacientes moribundos, lamentablemente, por ejemplo, son pacientitos que ya entran con sepsis, pacientitos que ya están entrando realmente que necesitan la cirugía para poder sobrevivir, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo, ¿no? Pacientitos 6 ya son con muerte cerebral, que los órganos se los va a tomar para que se los pueda donar, ¿no? Para trasplantes. Entonces eso hay que considerarlo, ¿no? Para ver si siempre para estimar el riesgo anestésico del paciente. También nosotros vemos el riesgo del procedimiento quirúrgico, ¿no? No todas las cirugías son las mismas, ¿no? Hay cirugías de riesgo bajo, como son las cirugías de catarata, una circuncisión, entonces una biopsia, entonces son de riesgo bajo. En cambio, de riesgo intermedio, pacientes con colecistectomías abiertas, laparoscópicas, las histerectomías, como ustedes pueden ver, y de riesgo alto, obviamente, las cirugías cardíacas, neurocirugías. Entonces eso hay que considerarlo, ¿no? Es importante. En cuanto a la valoración del riesgo cardiovascular, esto tiene que hacerlo el médico cardiólogo, tiene que hacer en base a un electrocardiograma. El riesgo que le da al pacientito está basada en el índice de Goldman o en la escala de Lee. Eso ya depende de cada cardiólogo. Lo ideal sería que vengan con la escala de riesgo cardiológico de Lee, que esta es mucho más aceptable, ¿no? Pero puede ser también por el índice de Goldman, como ustedes pueden ver, ¿no? Donde te da el puntaje, ¿no? Qué riesgo de mortalidad cardíaca puede tener, o sea, según el puntaje que ellos tengan, ¿no? En cuanto a las pruebas de laboratorio, fundamental pedirle siempre las pruebas básicas, hemograma, hay que pedirle todo lo que es la química sanguínea, glicemia, urea creatinina, hay que pedirle todo lo que son pruebas de las enzimas hepáticas, función renal, hay que pedirle también lo que es las pruebas de VIH, hepatitis. Hay cirujanos que no cuidan ese aspecto, entonces nosotros siempre hay que insistir, es algo obligatorio que tenemos que pedir a todos los pacientes, ¿no? Examen general de orina, y si fuese mujer, obviamente esto es importante, hay que pedirle la fracción beta, entonces en sangre, para descartar un embarazo. Sabemos de que durante la anamnesis les podemos preguntar la fecha de última menstruación, su fórmula obstétrica, pero hay pacientes que no pueden precisar o hasta te pueden mentir. Entonces la mejor manera es pedirle la prueba HCG, la fracción beta en sangre, ¿listo? Y cualquier otra prueba complementaria de acuerdo a cada paciente, ¿no? Si son pacientes con problemas de coagulación o que están anticoagulados, hay que pedirles. El TP, el INR son las pruebas de coagulación básicas, ¿no? Que pedimos, entonces eso es importante. Como aquí está, ¿no? Entonces eso se pide, los tiempos de coagulación en todos los pacientes, fundamental. Entonces, con todo esto que ya hemos hecho, ya tenemos el riesgo anestésico, el riesgo quirúrgico y también el riesgo cardiológico. Entonces, y todos los datos de la anamnesis y exploración física, hacemos nuestro plan anestésico, donde vamos a ver si le vamos a administrar anestesia general, anestesia raquídea, y además vamos a explicar a nuestro paciente cómo vamos a llevar a cabo el procedimiento y el ayuno que debe mantener, ¿no? Al paciente hay que informarles bien sobre este aspecto, ¿no? Se dice que el paciente puede tomar líquidos claros como el agua, zumo sin pulpa, puede ser un poco de té con un poco de azúcar hasta 2 horas antes del procedimiento. Los líquidos como leche, sopas, jugos, 6 horas. En el paciente pediátrico un poquito varía, ¿no? Si fuese la leche materna, se estima 4 horas. Si fueran leche de fórmula, 6 horas.
Eso es una consideración. En cuanto a los sólidos, por lo menos hay que, como alimentos grasosos, alimentos ya más consistentes, hay que por lo menos postergar 8 horas de ayuno, ¿no? Entonces el paciente esto más que todo, porque si el paciente va a entrar a cirugía sin horas de ayuno cumplidas, puede hacerte una broncoaspiración, o sea, puede vomitar y eso puede pasar hacia los pulmones y tienes una complicación ahí para tu paciente, ¿no? Entonces, es todo esto, la puntualización de la valoración preanestésica. Si se dan cuenta, es un tema muy sencillo. Hemos tratado de hacerlo un poquito más general y no ahondar en detalles. Les voy a pedir que por favor revisen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo vamos a hacer durante nuestra clase, ¿no? Y no se olviden hacer su artículo de la valoración preanestésica. Si han encontrado algún artículo interesante, por ejemplo, hay valoraciones preanestésicas de pacientes COVID o de pacientes para cirugías cardíacas, ustedes ya vean cuál les gusta y las vamos a comentar en clases. Y si tienen dudas sobre todo esto, lo que he hablado ahora, también lo vamos a comentar en clases y vamos a poder analizar todo este tema. Gracias, buenas noches.